Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a esta nueva webinaria. Yo soy Óscar Arturo Alvarado Mora, presidente de la Asociación Shalom y director de la Oficina de Cooperación Israelí. Nosotros estamos trabajando directamente por instrucciones directas del embajador Matanya Cohen, que es embajador concurrente para Honduras. Y nuestra misión es transmitir una capacitación virtual, ya sea monólogo o conversatorio, a distintos sectores de la hondureñidad. Así que nosotros en este momento vamos a dar inicio a esta nueva webinar, que realmente es una webinaria que se ha hecho énfasis de que la gente asista, porque tiene que ver mucho con todo lo que es telesalud. Y aparte de eso, es un problema que hoy día está afectando, como todo el mundo sabe, países enteros. Es una endemia, otros dicen que es una pandemia. Y pues hoy vamos a tener con nosotros a los expertos aquí, que son los que nos van a poder orientar y nos van a poder dar su experiencia vivida en todo esto desde que empezó la pandemia, qué se está haciendo en Honduras, qué se ha logrado y cómo este tipo de programas ha venido a contribuir, ¿verdad?, para que se merme lo que es el contagio de este bicho que está diezmando la población mundial. El objetivo de esta webinaria es precisamente informar y presentar al consultorio COVID como un modelo para enfrentar esta pandemia. La duración de esta capacitación o conversatorio va a ser de 60 minutos y cada panelista va a poder participar alrededor de 10 minutos. Voy a presentar a los actores de esta webinaria, a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a la doctora Sandra Gómez. Ella también es ex becaria de Israel y es miembro activa de la Asociación Shalom en Honduras, y quien estará moderando el día de hoy y también estará a cargo de la sección de preguntas y respuestas. Tenemos también a la doctora Reina Durón, directora de investigación de UNITEC, al doctor Gabriel Amaya, que también es egresado de UNITEC, a Adán Ramos, médico en servicio social de la UNITEC, a la doctora Karen Benítez, médico general, también egresada de la UNITEC, y tenemos a otros panelistas invitados con experiencia en lo que es el consultorio del COVID, como el licenciado Juan Carlos Young, que es representante de Alivio en Honduras. Y para la parte de los aspectos técnicos legales, tenemos a un grupo de abogados. Está la abogada Roxana Espinal, que es directora también de Ceutec en San Pedro Sula. Así que esperamos que esta webinaria sea de mucho provecho. Por favor, no dejen de hacer sus consultas en el momento que sea necesario, cuando les indiquen que pueden hacer sus preguntas, ya sea a viva voz o vía mensajito de chat texteado. Y lo otro es que hay que hablar de esto, ¿verdad? Para que en futuras presentaciones pueda haber más concurrencia y compartir esta experiencia que nosotros vamos a tener el día de hoy y hablar de esto a través de nuestras redes sociales y con nuestros grupos familiares. Yo paro aquí, solo les pido que por favor mantengan apagados sus micrófonos y le damos la bienvenida a la doctora Gómez. Adelante, doctora Gómez. Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Estamos muy alegres de poder estar compartiendo el día de hoy con ustedes lo que ha sido la experiencia de Telesalud aquí en Honduras. Como el ingeniero Arturo nos acaba de presentar, somos un equipo de diferentes instituciones. Tenemos el grupo de TecSalud de UNITEC, tenemos también a la coordinadora de docencia del Hospital María de especialidades pediátricas, que es la doctora Dina Álvarez, y como les mencionaba, también tenemos al director de Alivio y a la directora de Fundalucas. Vamos a comenzar hablando un poquito en contexto. Vamos, ok.
Ok. Bueno, como les explicó el ingeniero, mi nombre es Sandra Gómez. Yo estudié la maestría en salud pública en la Universidad de Hebrea gracias a una beca del gobierno de Israel a través de Mashab. Y actualmente estoy apoyando como voluntaria para el consorcio COVID-19 de Honduras y coordino lo que es el proyecto de Frena la Curva Honduras. También hace algunos meses trabajé con la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, y junto con la doctora Durón dirigimos lo que es el proyecto de telesalud. Eso es lo que van a escuchar el día de hoy sobre cómo fue que nosotros realizamos esta actividad y el impacto que lo que es telesalud, lo cual incluye telemedicina y teleeducación, tienen sobre lo que es la salud de las personas. Entonces, quiero ponerlos un poquito en contexto, comentándoles que nosotros en Honduras, como todos conocemos, tenemos una población alta en mujeres de 51.9 para el 2015. Nuestra población en Honduras es de 8 millones. Algo bueno que podemos ver de nuestra situación es que nuestra esperanza de vida, así como en otros países, ha ido aumentando a 75.2 años en promedio para ambos sexos. Sí, algunos retos que seguimos teniendo es el promedio de escolaridad, que es de 7.7 años. También tenemos índices de pobreza que son alarmantes. Para el 2012 sabíamos que 1 de cada 5 hondureños vivían con $1.9 al día. Eso de acuerdo a las estadísticas, nosotros podemos ver que el 65% de nuestros hogares viven en pobreza y aún tenemos de ese 65%, un 43% vive en extrema pobreza. Entonces, nuestra población, al tener un nivel educativo bajo, al tener una extrema pobreza, también cuando hablamos del cuidado de la salud, tenemos otros retos y es el acceso a la salud. Solo el 65% de nuestra población tiene acceso a la salud pública porque no hay centros disponibles para que ellos vayan a cuidarse. Un 19% de nuestra población pues está inscrito a lo que es la seguridad social, aquellos que trabajan, pero aunque esté ese 19% inscrito de la población, solo el 40% de esas personas empleadas tienen acceso a los centros de la seguridad social porque no están en todo el país. ¿Y qué le toca al resto de la población? Ir a los lugares privados a cuidarse de la salud. Y solamente un 10% de la gente tiene acceso a poder pagar un sistema privado. A esto nosotros podemos agregarle que tenemos un personal de salud no suficiente para atender las necesidades de nuestra población. Tenemos que no hay suficientes médicos por cada 1,000 habitantes. Tenemos, como ustedes pueden ver en pantalla, 10 médicos y 3.8 enfermeras y 3 dentistas por cada 1,000 habitantes, lo cual es algo que pues es alarmante porque nuestra población también no tiene acceso al personal de salud. Y esto hablamos de 10 médicos generales. Si nos ponemos a pensar en especialistas, estos ya son mucho más difíciles de acceder para el resto de nuestra población. Entonces, como les voy mostrando en esta figura, les quiero decir que aunque nuestra población va alcanzando una esperanza de vida más alta, lo cual es muy bueno, cuando uno envejece tiende a tener necesidades para otras enfermedades que se conocen como las enfermedades crónicas. Para eso necesita atención médica, para eso necesita, si no tiene un sistema de salud como el que estamos teniendo, necesita pagar un sistema privado. Como vemos, las personas tienen
un acceso aún a los servicios tanto privados como públicos que no es muy amplia, y económicamente tampoco tienen acceso a poder pagar a un servicio privado. A todo esto le podemos agregar la situación del COVID que estamos ahora pasando. Y podemos ver que esta enfermedad que se transmite o que impacta el sistema respiratorio, que es transmitida al toser, estornudar o hablar, o al tocar superficies que contengan, o objetos que contengan el virus, y uno se toque su cara, su boca, su nariz o sus ojos, y que también puede ser transmitida por personas que no tengan síntomas, esta puede impactar más a aquellas personas que tienen edad avanzada, a personas que tengan enfermedades conocidas como comorbilidades o enfermedades adyacentes como la hipertensión, la obesidad, las enfermedades crónicas de los pulmones, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Y si estas personas no están bien tratadas con estas comorbilidades, pone a las personas en riesgo de tener un desenlace por esta enfermedad de COVID más alta o con más gravedad que el resto de la población. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Ver de qué forma podemos darle a las personas un acceso a cuidados de salud, a que las personas tengan acceso a cuidarse o a seguirse tratando estas comorbilidades que está padeciendo a consecuencia de que está envejeciendo. Y esa es la pregunta, ¿cómo podemos hacer para llevar la salud hacia esas personas que están en ciudades que no tienen acceso a especialista, porque ya los tratamientos de estas enfermedades muchas veces necesitan ya el cuidado de un especialista? ¿Cómo hacemos para que estas personas accedan a tener cuidado de estas comorbilidades? ¿Cómo lo hacemos de una forma más económica? Porque lo que hacen las personas que padecen estas enfermedades y que viven en una zona rural es tener que trasladarse a las ciudades, es gastar dinero que económicamente, como estamos hablando, la persona que no tiene es difícil que lo haga, que en sus localidades no tienen acceso a médicos ni generales y menos especialistas, entonces es más difícil que se las traten. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Antes de la pandemia, con la doctora Reina Durón, que va a explicar un poco más, decidimos comenzar a ver cómo se podía usar la telemedicina para poder llegar y alcanzar a aquellas personas que están en estas comunidades remotas, en estas comunidades que no tienen acceso a una medicina especializada. Entonces, comenzamos un proyecto que incluía telemedicina y teleeducación. En telemedicina tenemos médicos especialistas, tuvimos médicos especialistas ubicados aquí en Tegucigalpa, y esos médicos especialistas se comunicaban con los médicos en servicio social que teníamos en la Universidad de UNITEC a través de estaciones médicas donde ellos se podían conectar, y así ellos podían explicarle al especialista los problemas que estaban teniendo para tratar mejor a sus pacientes. Y también tuvimos teleeducación, que era para educar más a los médicos en servicio social y al personal ya graduado, que estuvieran también en las zonas remotas, para que ellos, a través de conferencias, seminarios, ellos pudiesen estar creciendo académicamente en el tratamiento de ciertas enfermedades. Entonces, como ustedes pueden ver, las conferencias médicas las tuvimos con el Hospital María de especialidades y también con la Universidad de Carolina del Sur. Y a los estudiantes también tuvimos seminarios unidos con la Universidad de Beacon de Estados Unidos, más la Universidad Cristiana del Salvador, de República Dominicana y UNITEC de Honduras, y enlazábamos a los ex becarios del programa Humphrey de la Embajada Americana. También hacíamos uso de los ex becarios Mashab de la Maestría de Salud Pública de Israel, que fueron colegas míos en mis tiempos de estudio. Entonces, con esto quiero presentarles ahora lo que es el programa ya en más detalles de telemedicina y teleeducación, que va a ser explicado por los colegas a continuación. Entonces, dejo la palabra a la doctora Reina Durón, que comenzará a explicar este proyecto. Adelante, doctora Durón. Buenas tardes. Agradecemos de parte del Grupo Tech Salud de UNITEC, la Dirección de Investigación de UNITEC, igual que Fundación Lucas para la Salud
esta invitación a compartir esta historia. Son varios grupos de investigación. Yo creo que es la primera vez que estamos juntos contando la historia completa. Así que es muy, muy interesante para nosotros poder contarles cómo ha sido el proceso de la implementación de la telesalud en nuestra experiencia en Honduras. Apreciamos pues, la invitación del Club Shalom y del señor embajador de Israel. Esta historia, de hecho, empieza con una colaboración internacional también. Y a continuación les muestro una fotografía de algunas personas que siempre mencionamos en la siguiente, si me ayuda. Porque son las personas visionarias las que pues empujan los cambios. En una época en Honduras donde nos decían que hablar de telemedicina era demasiado avanzado, que no era el momento. Sin embargo, el doctor Kenton Holden, el profesor Holden que está ahí enfrente, a la par de la doctora Andrea Sommer, quien continúa trabajando con nosotros estos protocolos, y Michael Hasker, del grupo de telesalud, del Centro de Excelencia de Telesalud de la Universidad Médica de Carolina del Sur. Pues el profesor Kenton Holden, un neuropediatra, genetista, visitó Honduras como misionero cristiano, trayendo brigadas por 25 años. El último año, cuando se iba a retirar, me dice, Reina y equipo, hemos andado por muchos lugares en Honduras, ayudado a mucha gente, pero yo me tengo que retirar y quiero seguir conectado con ustedes y ayudándole a los pacientes de Honduras. Entonces, les voy a dejar con mi equipo de telesalud de Carolina del Sur. Y ahí nace la historia. Vienen ellos, hacen un estudio de campo, instalamos 2 estaciones, una en Tegucigalpa y otra en la clínica Buen Pastor, en Santa María del Real Olancho. Con esos equipos nos conectábamos entre médicos generales y especialistas de Tegucigalpa, pero también en sesiones clínicas con especialistas de la Universidad Médica de Carolina del Sur, y discutíamos casos difíciles, de esos que referiríamos a otro país para que los traten en otro lado, porque aquí no teníamos cómo. Pero con la ayuda de ellos vimos que podíamos resolver muchos casos, entonces decidimos continuar. Y esta historia, que empieza en el año 2014, y podemos mostrar la siguiente, continúa y vienen nuevos actores. Vimos que la panorámica era muy grande, no solo era dar teleconsultas, sino que también la oportunidad de seguir haciendo telediagnóstico, algo que algunos ya habíamos comenzado, pero que requería más tecnología. Luego el país ocupaba avanzar en teleeducación, aprender nuevas técnicas, y aprendimos que ya pues había más opciones de expediente electrónico y otras tecnologías que Honduras sí puede tenerlas. Pero para eso hay que hacer grupos y teníamos que hacer pruebas. Entonces, en 2016 nace el grupo TechSalud Unitec, que es un grupo de investigadores a nivel nacional de varias facultades de la universidad y con otros actores como los investigadores de la Fundación Lucas para la Salud y otros que se nos han ido uniendo. Hay mucho que contar, pero en la siguiente les muestro algunas de las publicaciones que se han hecho, así que para detalle yo les invitaría a buscarnos en las revistas médicas, en internet. Se ha publicado a nivel nacional e internacional en varios años. Y en la siguiente les muestro cómo avanzamos en los conceptos y además nuevas relaciones. Entonces, en el año 2016 y 2017 se desarrolla una nueva etapa, luego que Unitec, y está la foto del señor rector, el doctor Marlon Brevé, firmando con las autoridades del Hospital María, y en la anterior se mira cómo los especialistas y los estudiantes están conectados discutiendo casos y además escuchando conferencias, conectando Honduras y Estados Unidos. Y como se muestra en la siguiente, pues el interés y la fe en la herramienta fue creciendo. Y la Secretaría de Salud pues mostró interés, mostró apoyo para que pudiéramos hacer pruebas piloto
que pusiéramos estaciones y clínicas virtuales en varios lugares del país. El doctor Salvador Díaz, el doctor Octavio Sánchez, entonces ministro de Salud, le da luz verde para que hagamos más interacción y más experiencia. Ahí estamos todos en el lanzamiento del convenio donde ya integra Hospital María, otros actores, Alivio, ¿verdad? Que es, ya nos contarán ellos la experiencia. Y creo que tengo una más para mostrarles un poco. Esas son otras publicaciones. Ahí la doctora Sandra Gómez estuvo justo en una reunión de salubristas en Jerusalén, ¿verdad? En Israel, haciendo una presentación de la etapa del proyecto en el 2019. Pero hemos avanzado y en la siguiente, muchas gracias, ahí podemos ver parte de la red, porque hemos tenido otras experiencias ahora con una nueva red en una nueva estación en San Lorenzo Valle, ya nos van a contar de eso. Y también estamos prontos a abrir una serie de estaciones de consultorios virtuales en el departamento de Intibucá, a solicitud de la Secretaría de Salud de algunos hospitales y clínicas de ese lugar. Pero se ha expandido. Al principio eran estaciones desde donde las cuales se conectaban y luego con el avance de otras tecnologías que hasta están disponibles en teléfonos, ahora estamos a nivel nacional con el proyecto. Así que ha sido todo un caminar, hemos aprendido y creemos que la experiencia que el grupo, que ya cada uno va a exponer, le da a Honduras las bases para poder ver la factibilidad, cuáles son las áreas de debilidad, fortaleza, igual que las necesidades legales que tiene el país, para que la telemedicina y la salud digital en general pues sean de beneficio para el pueblo hondureño. Muchas gracias. Con las siguientes participaciones van a conocer un poco más de lo que pasó en cada lugar. Estas son las estaciones que estaban en Copán y Danlí, con el equipo para examen remoto, ¿verdad? Porque los médicos necesitamos extender ese examen a través de estos instrumentos digitales. Ahí están algunos de nuestros alumnos de UNITEC. La siguiente. Y bueno, el modelo triple hélice hace que el sector académico, el sector estatal y el sector privado se interactúen en este proyecto. Y pues las historias las vamos a conocer a partir pues de las siguientes personas que hablarán. Entonces, más publicaciones para quienes quieran leer, todo está ya escrito. Bueno, hay más publicaciones en curso. Así que el doctor Amaya fue uno de los pioneros, siendo médico en servicio social, junto a María Isabel Rivera en Danlí. Así que le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos por la presencia de ustedes. Mi nombre es Gabriel Amaya, soy médico general graduado de UNITEC en su primera promoción. Tuve la fortuna de participar y ser parte de este proyecto de Tech Salud, en el cual se incursionó en algo que tal vez ahora se está volviendo un poco más común. Como parte, lo estaba diciendo la doctora Durón, nosotros empezamos a investigar en ciertas partes a nivel nacional. En mi caso particular y la doctora Rivera, nosotros estuvimos en una estación en Danlí y nosotros evaluamos la factibilidad del proyecto en el Hospital Público Gabriel Alvarado en el periodo de 2019 al 2020. Siguiente. Siguiente. En cuanto a los componentes del proyecto, como bien lo estaba mencionando la doctora y la doctora Durón, evaluamos dos ramas, teleeducación y teleconsulta. Ambos proyectos tenían o se evaluó el aspecto técnico, el tiempo invertido y la metodología de ambas. En cuanto a teleeducación, nosotros estábamos enlazados con la Universidad Pediátrica de Carolina del Sur,
el Hospital de Especialidades Pediátricas María, aquí en Tegucigalpa, y nosotros recibíamos teleconsultas con médicos especialistas que estaban aquí desde Danlí, así que el paciente se evitaba que viniera hasta acá. Dentro de nuestros hallazgos en teleeducación, lo más importante de todo, a pesar de que en aquel entonces todavía estábamos rompiendo barreras y rompiendo esquemas de teleeducación y de salud electrónica, el 90% de la población que asistió a todas nuestras reuniones estuvieron de acuerdo que utilizarían la teleeducación como un nuevo intercambio educacional, ya que esto se mantiene constante actualización. En cuanto a la comprensión y presentación del material presentado, un 65 y un 85% de las veces las personas consideraron de que fue comprensible y la presentación tuvo una duración adecuada. En cuanto a la conectividad, tuvimos algo de problemas al inicio, teníamos muy poco megas para descarga, entonces la imagen era o no tan clara o a veces había muchos problemas en cuanto a la conectividad. Siguiente, en cuanto a los resultados de teleconsultas, nosotros evaluamos tanto la satisfacción del personal de salud, o sea, en su momento cuando yo era médico en servicio social con mi compañera, la doctora Varela, y también la satisfacción percibida por el paciente. Nosotros, el 88% de las veces estábamos cómodos en cuanto a realizarle el examen físico al paciente mediante la teleconsulta. Tuvimos algunos problemas de conectividad y también, por consiguiente, la fotografía y el sonido. En cuanto a la satisfacción del paciente, lo más importante de todo esto era algo innovador, algo pionero. Nunca antes en un hospital o incluso en la región de Danlí habían tenido experiencia de tecnología de este tipo, y el 100% de las personas estarían de acuerdo en volver a utilizar la telemedicina como método de consulta. El 79% de las pacientes o de los pacientes que fueron vistos en teleconsulta consideraron que es de manera sencilla la realización de la teleconsulta, y de igual manera el 96% de las veces los pacientes consideraron de que la duración era adecuada. La examinación y la fotografía de la imagen, los pacientes se sintieron cómodos de ser evaluados mediante telemedicina, y la fotografía y la imagen fue de manera adecuada. Siguiente. En conclusión, nuestros hallazgos con la doctora Varela en el hospital de Danlí es que tener una buena conectividad es fundamental. Esto es porque se limita a que hayan caídas en el sistema o que la consulta sea un poco más larga, un poco más tediosa. Los médicos no tienen tiempo para asistir a las sesiones técnicas de teleeducación y no conocen lo que es telemedicina. Como les estaba diciendo, yo les estoy hablando en el contexto que todavía el año pasado los médicos no sabían qué era telemedicina, no sabían qué era teleeducación. Ya en estos tiempos creo que ya están un poco más acostumbrados a eso. Y la alta aceptación por los pacientes del modelo de telemedicina se les reduce un costo. Por ejemplo, en Dalí se les redujo 1.542 lempiras por cada vez de que ellos tienen que venir a una consulta aquí a Tegucigalpa. Tienen una atención con un especialista que les resuelve el problema. Las recomendaciones de nuestro estudio es promover la disponibilidad de Internet para tener una buena conectividad y evitar los atrasos y las interrupciones, normatizar todos los procesos de atención y de teleconsultas y de teleeducación, crear alianzas públicos-privadas que involucren todos los actores, tanto nacionales e internacionales, que puedan ayudar a promover la educación y la salud. Se necesita destinar espacios y equipo exclusivo para telemedicina, y algo que es muy fundamental es incluir en los nuevos pensum académicos
de la carrera de medicina de pregrado, la telemedicina, ya que definitivamente lo estamos viendo ahorita en esta época de COVID, realmente la telemedicina o todos los procesos digitales están tomando más fuerza. Por mi parte, eso sería el resultado que teníamos en nuestra estación en Danlí. Siguiente va a hablar la doctora Karen Benítez con otro estudio. Muy buenas tardes, tengan todos. Agradecemos a cada uno su asistencia. Mi nombre es Karen Benítez y soy médico general egresada de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Durante mi último año de práctica realizada en Santa Rosa de Copán, se establecieron 2 estaciones de telemedicina, uno en el Hospital de Santa Rosa de Copán y otra en una organización no gubernamental, para realizar teleconsultas de diferentes especialidades a pacientes e igualmente ofreciendo educación médica continua a través de teleeducación. Sin embargo, mi experiencia fue diferente, ya que no se logró el uso de dichas estaciones. Entonces decidimos realizar un estudio para evaluar cuál era la aceptación de la telemedicina en las diferentes ciudades de Honduras por parte de los médicos. El nombre de nuestro estudio fue Evaluación de la percepción del personal médico ante la implementación de la telemedicina mediante el modelo de aceptación tecnológica TAM. El TAM es uno de los cuestionarios que es más usado para valorar la aceptación en cualquier tipo de tecnología por los usuarios. En este caso, la telemedicina por parte del personal médico. Siguiente. Dentro de la metodología, nuestra población, dentro de ellos estuvieron médicos generales, especialistas y estudiantes de pregrado. Como mencionamos, el instrumento que se utilizó fue el cuestionario TAM. Este consta de 15 preguntas que está dividido en 3 dominios. El primer dominio, que son 6 preguntas, es la utilidad percibida en telemedicina. El segundo dominio, que son 6 preguntas igualmente, para evaluar la facilidad de uso percibida en telemedicina. Y 3 preguntas sobre la intención que tienen los médicos en usar la telemedicina. Siguiente. Dentro de los resultados que nosotros obtuvimos en cuanto a la experiencia en las herramientas de telemedicina por parte del personal médico partícipe, pudimos observar que el 20,8% de los médicos tuvieron experiencia en todas las herramientas que ofrece la telemedicina. Sin embargo, el 41,6% tenía experiencia en teleconsultas, 47,9% de los médicos experiencia en teleconferencias y en teleeducación, y podemos ver que el 35,4% de los médicos no tenía experiencia en ninguna de las herramientas que ofrece esta tecnología. En la siguiente diapositiva podemos ver, podemos ver que los médicos entre 21 y 40 años son los que tenían mayor experiencia en cuanto a todas las herramientas ofrecidas por telemedicina, en comparación a los médicos arriba de 40 años. Ya en la siguiente diapositiva es donde están las variables que mencionamos del TAM. Siguiente, por favor. Estas son las variables del TAM que mencionamos anteriormente. Son 15 preguntas y según las respuestas nosotros definimos nuestros factores influyentes y factores de resistencia. Los factores influyentes iban a ser las variables con mayor respuesta sí y los factores de resistencia las variables con mayor respuesta no. Entonces podemos ver que dentro de nuestros factores influyentes para la aceptación de la telemedicina, el 77% de los médicos indicó que ellos encontrarían útil usar la telemedicina en el trabajo. El 85,4% de los médicos indicaron que sería fácil para ellos ser capaz en usar la telemedicina y el 81,2% indicó que ellos tenían la intención de usar la telemedicina cuando sea necesario. Sin embargo, encontramos como factor de resistencia un 50% de los médicos indicó que para ellos no sería fácil que la telemedicina lograra lo que ellos quisieran que la telemedicina hiciera.
y llegamos a nuestras conclusiones. Como mencionamos, a pesar de que los médicos consideraron que la telemedicina puede ser fácil de usar, tienen la intención de usarla, percibieron su uso. Sin embargo, el 50% de los médicos consideró que el mayor obstáculo era que la telemedicina no iba a lograr lo que ellos deseaban. 50% de los médicos especialistas tenían más experiencia con estas tecnologías en comparación con los médicos generales, que solamente fue el 12%. Y como pudimos observar en nuestra segunda gráfica, a mayor edad hay menor aceptación y experiencia en cuanto a la telemedicina. Y dentro de nuestras recomendaciones, como número 1, se debe incorporar el uso de la telemedicina como una herramienta en salud para que el personal médico realice un buen diagnóstico médico y pueda proveer y acelerar el proceso de atención. Y con esto el personal médico tiene que capacitarse en el uso de la telemedicina, cómo funciona, para incrementar el uso de esta tecnología en la práctica clínica y así proporcionar un mayor alcance y obtener una mejor vigilancia médica. Este estudio, nosotros tuvimos una muestra pequeña, sin embargo, se ha dado continuidad y la muestra ha aumentado, así que pronto tendremos más resultados. Por mi parte, esto es todo y continúa mi colega Andrew, que él tiene una experiencia diferente en cuanto a estas tecnologías. Buenas tardes. Mi nombre es Andrew Ramos, soy actualmente médico en servicio social asignado al Centro de Salud Integral de San Lorenzo, ubicado en el departamento de Valle. Ya nosotros, ¿verdad? En mi proyecto que tuve que desarrollar en esta zona, iniciamos ya en los meses que la pandemia ya estaba instaurada. Por lo tanto, nuestra experiencia nos llevó a ver sobre todo la factibilidad que tiene esta tecnología en cuanto a las interconsultas que se pueden llegar a presentar en tiempos donde el acceso o la movilidad se ve limitada. Siguiente. Muy bien, como para empezar, este estudio, ¿verdad? Se desarrolló en los meses de mayo a septiembre. Hay que tomar en cuenta que los pacientes eran seleccionados pues de una manera conveniente, ¿verdad? Eran pacientes que necesitaban ser interconsultados por un especialista. Más adelante mostraremos algunos porcentajes, pero las dos especialidades más consultadas, las especialidades que se consultaron, perdón, fueron medicina interna y la especialidad de neurología. Muy bien. Las edades más frecuentes se encontraron entre los 25 a los 54 años. La medicina interna fue la especialidad que más se consultó. Hay que tomar en cuenta que 64% de todos los pacientes, de los 25 en total, eran pacientes que llegaban por primera vez a una consulta. Y 32 de estos pacientes nunca en su vida habían consultado a un médico especialista. Hay que tomar en cuenta que las teleconsultas tenían algo nuevo o algo que no se había probado anteriormente en otros proyectos, que era el expediente electrónico. También determinamos que entre las patologías más frecuentes que se llegaron a interconsultar fueron dentro de la medicina interna, de la diabetes y sus complicaciones, y dentro de la neurología, la epilepsia, ¿verdad? Y sabemos que son enfermedades pues crónicas. Siguiente. Otro de nuestros resultados, encontramos que el 92% del total de las teleconsultas no necesitaron una referencia a otro centro más cercano o de especialidad, por lo que podemos concluir que este 92% resolvieron su problema, ¿verdad? En el momento con la teleconsulta que se les brindó. También valoramos la satisfacción del paciente mediante una pequeña encuesta de satisfacción al final de cada teleconsulta. Hay que tomar en cuenta porque hay 24, porque una consulta se tomó como fallida. De estas 24 que fueron con éxito, el 100%, ¿verdad? En los aspectos de atención, puntualidad, las instalaciones, el trato del personal administrativo y el precio estaban completamente de acuerdo. Esto concluye que los niveles de satisfacción fueron altos.
También encontramos que el 64% del total de los pacientes eran mujeres, ¿verdad? Es que, como más adelante también podemos concluir, al no tener que hacer este traslado a otra ciudad, se exponen a menos riesgo de violencia de género. También entre las encuestas encontramos que la mayoría de los pacientes volverían a seguir o seguirían utilizando estas tecnologías como método de interconsultas con sus médicos. Siguiente. Encontramos también dentro de una encuesta de seguimiento de las 25 teleconsultas, tomamos 10 pacientes que fueron los que respondieron o estaban dispuestos a responder esta encuesta de seguimiento, que la percepción de ciertas ventajas por parte de ellos, como por ejemplo el ahorro de los pacientes, creían que el uso de la tecnología de telemedicina pues era de mucha ventaja, así como el ahorro del viaje, tanto en tiempo, ¿verdad? O personas que por ejemplo eran discapacitadas y es más difícil trasladarlas de una ciudad a otra, que el acceso al especialista, a la atención, ¿verdad? Y también que pudiese haber mayor seguimiento de estos pacientes mediante la telemedicina, ¿verdad? Esto supuso también varios ahorros para el paciente, ¿verdad? Teniendo aproximados, dependiendo de las 2 ciudades más cercanas, que era Tegucigalpa y Choluteca, ahorros de hasta 1.787 lempiras. Siguiente. También encontramos que habían ciertas desventajas o cómo los pacientes percibían ciertas desventajas del uso de esta tecnología. Entre ellos, el hecho de que los seguros médicos no cubiesen, dentro de sus pólizas no cubran este tipo de consultas. Hubo bastante discrepancia en cuanto al contacto físico, ¿verdad? Que se puede llegar a tener en las consultas. Para algunos no representaban ninguna desventaja, para algunos no era tan significante y para otros pues sí era una desventaja el no tener ese contacto físico. Aparte de eso, la tecnología, ¿verdad? El acceso a la tecnología, las habilidades para utilizar la telemedicina y la legislación fueron también de mucha desventaja según la percepción de ellos. Siguiente. 62.5% de los pacientes creen, ¿verdad?, que no es lo mismo una teleconsulta presencial que una teleconsulta que una consulta presencial. Pero esto, como ya mencionaba, pues es donde habíamos un poquito de diferencia en tanto al contacto físico. Y sobre todo encontramos que dentro de las barreras más importantes es el poco acceso a las computadoras, el acceso a internet, etc. Siguiente. Por esto mismo, pues logramos concluir que los pacientes pudieron ser tratados de sus enfermedades crónicas, ¿verdad?, en un centro de salud local y por especialistas durante el tiempo de la pandemia. También el uso de la plataforma de telemedicina con videollamada y expediente electrónico, que era operado por un médico, fue factible y funcional. El nivel de satisfacción de los pacientes fue alto y que volverían a utilizar la telemedicina. Y la transferencia de la herramienta o las barreras que se encontraron, mejor dicho, era que la falta de conectividad, ¿verdad?, la falta de acceso a teléfonos inteligentes, computadoras y la poca habilidad que los pacientes tenían previamente pueden afectar. Siguiente. Por esto mismo también recomendamos que se deben establecer pues unidades de telemedicina en los centros de atención primaria, ¿verdad?, que estos pueden ser operados ya sea por el médico o una enfermera y que se pueden conectar con médicos que están en otras ciudades para darles seguimiento a enfermedades crónicas que están siendo desatendidas en tiempos de pandemia. También mejorar el acceso a servicios de internet, ¿verdad?, y sobre todo en los centros de atención primaria. También los estudiantes de pregrado deben ser capacitados previamente al momento de llegar a su servicio social para poder seguir tomando retroalimentación de los especialistas. También pues mejorar el acceso a ciertos conectividad, dispositivos, ¿verdad? Y capacitar a los pacientes a poder utilizar estas tecnologías. Y también recomendamos pues el generar o crear leyes en el país sobre la protección de datos, ¿verdad? Y normativas para el uso de esta tecnología.
ahora va a continuar el licenciado Carlos Guión, ¿verdad? Sobre qué es la plataforma que se utilizó para estos proyectos. Gracias, Andrew. Bueno, como les mencionó anteriormente Andrew, yo soy Juan Carlos Young, yo soy el director de operaciones para América Latina de Alivio y somos parte de este proyecto que se ha venido gestando desde hace algunos meses y pues en la base desde hace unos años para poder implementar la telemedicina en Honduras. Siguiente, por favor. Hablemos un poquito acerca de qué es lo que genera el origen del consultorio solidario virtual de COVID-19 que implementamos junto a UNITEC y la Fundación Lucas, junto con algunos médicos y posteriormente el Instituto Baxter. Alivio venía trabajando desde el 2016 en temas de telemedicina y nos encontramos en UNITEC un aliado importante que creía en el desarrollo y los efectos positivos que puede brindar esto para la población, especialmente en países como Honduras. Entonces, en el caso del consultorio solidario virtual, ya existían casos de COVID-19 presentes en el país en el momento que comenzamos a conversar sobre esto y había perspectivas de crecimiento por parte de las autoridades y los especialistas de aceleradas. Se visualizaba las dificultades de nuestro sistema sanitario en Honduras con las frágiles capacidades que iban a tener de atención para esos pacientes y la incertidumbre que esto generaba entre los pacientes de presentarse o no presentarse a los hospitales para atención o a sus médicos y los médicos mismos de atender a sus pacientes para evitar los temas de contaminación que eran inciertos en ese momento. Entonces, al existir ese trabajo previo que veníamos desarrollando desde el 2019 junto a UNITEC y habíamos firmado un convenio interinstitucional para ver la factibilidad de poder hacer la implementación de telemedicina o telesalud en Honduras, lo tomamos como base junto a la Fundación Lucas, a los médicos voluntarios que teníamos en UNITEC y el Instituto Baxter posteriormente, para poder crear un consultorio solidario virtual gratuito para poder llegar y acompañar a esos pacientes que tenían esas dudas. Entonces, esto, una vez que ya lo implementamos, junto con el apoyo de Frena la Curva, pudimos comenzar a divulgar información y generar estadísticas interesantes como la que acaban de ver que les compartía Andrew en su experiencia en San Lorenzo. Siguiente, por favor. Esta es una imagen de lo que tenemos en el consultorio. Esta es la página de bienvenida en la cual se les indicaba que esto iba a estar disponible desde el mes de marzo. Primero fue hasta el mes de junio, luego se amplió y ahora se ha decidido dejarlo abierto hasta el mes de diciembre 2020 en diferentes horarios que se han establecido según se ha necesitado. En estos momentos, como pueden ver, tenemos a los médicos que están disponibles aquí. Esto es lo que ven los pacientes cuando entran y van a poder encontrar ya sea los médicos que estén para verlos a futuro o en este momento, como pueden ver, el caso de la doctora aquí, Fanny Yamilet Elvir, que dice el botón de disponible que les permite tener una consulta al instante para poder atender esas preguntas que ellos pueden tener o dudas acerca de sus síntomas o padecimientos. Siguiente. Algunas de las funcionalidades que están a disposición de los pacientes con la implementación del consultorio virtual era la accesibilidad que teníamos a médicos generales, pero también a neurólogos, pediatras y fisioterapeutas, que estuvieran en la plataforma para poder llegar y apoyarlos en sus consultas. Estos médicos están disponibles en diversidad de horarios y esto ha ido cambiando según ha sido la demanda que ha existido en la plataforma. Y la gran parte importante es poder tener esas citas en demanda. Cuando el paciente ingresa, va a haber por lo menos uno de los médicos que esté disponible en ese momento para poder atenderlo según esos horarios que han sido preestablecidos. La videoconsulta les permite tener una comunicación de video, de audio y de chat con los médicos para poder llegar y evacuar esas consultas que ellos tengan. Y les habilita, que es uno de los valores agregados que les brinda Alivio, es el expediente digital, tanto para el médico, para poder enriquecerlo en su interacción con el paciente, como los pacientes que pueden llegar y llenar su expediente previamente para poder compartirlo con los médicos. Asimismo, cuentan con una receta electrónica para que cuando el médico finaliza la interacción, puede enviarles una receta electrónica que ha sido aceptada en todas las farmacias principales del país sin ningún problema hasta este momento, ya que existe, como han mencionado los compañeros anteriormente, una falta de legislación y las predisposiciones para poder llegar y ver esos flujos. Y como les mencionaba, es gratuito, que es importante para esos sectores más necesitados de esta herramienta. Siguiente. Quiero compartirles algunas estadísticas de lo que hemos vivido. Esto involucra desde el 1 de abril hasta el 12 de octubre. Y como pueden ver, se predomina en la asistencia con personas que han estado presentes en Francisco Morazán, seguido por Cortés y Valle. Esto es importante porque vemos aquí que a pesar de que esos otros países tienen mayores necesidades,
La falta de potencial en divulgación, ya que no tenemos patrocinadores monetarios, ha hecho que esto sea difícil comunicarse lo que está disponible para ellos y que puedan accesar a estos servicios. Cuando hemos tenido ese tipo de divulgación, pues incrementan los picos y brinda mayores facilidades para ellos. Así es que aquí vemos una oportunidad y una necesidad que tenemos en nuestros países, especialmente en Honduras. Siguiente. Aquí vemos un pequeño pincelazo de cómo están los horarios que se están necesitando la plataforma. Vemos que hay un claro rango horario de 3 a 4 p.m. y después en la mañana antes del mediodía para poder llegar y tener atenciones por parte de los pacientes. Siguiente. Un dato interesante, la mayor cantidad de personas que están atendiendo estas consultas de telemedicina han sido mujeres. Como pueden ver, un 111 de esas interacciones han sido con mujeres y los tipos de consulta en primera vez han sido primordialmente lo que más se ha atendido y luego tenemos los subsiguientes que tienen menor peso en estas gráficas. Siguiente. Aquí comenzamos a ver un poco ya de lo que han sido las atenciones que se han dado. ¿Cuáles han sido los diagnósticos que hemos observado? Como les mencionábamos, comenzamos pensando que esto iba a ser principalmente para COVID, pero nos dimos cuenta que también ese riesgo y esa incertidumbre sobre presentarse a los centros de salud genera un poco más de duda acerca de movilizarse a sus hogares. Entonces vemos que un 53% de lo que se ha atendido en el consultorio solidario ha sido otros problemas de salud. Luego, la parte de COVID, que hemos encontrado incluso fuera del país, como vamos a ver más adelante dónde han venido esas consultas, personas sospechosas que pudieron identificar sus síntomas a través de la plataforma y poder ser atendidos de una mejor manera a través de los protocolos implementados, tanto por salud en Honduras como por los médicos que llegaban y los podían orientar de la manera más adecuada. Esto se generó con tratamientos sintomáticos a 119 de esas interacciones, referidos o que se les pasara a otra patología para que pudieran llegar y seguir con sus tratamientos. Siguiente. Como pueden ver, y como mencionaban anteriormente Andrew y el doctor Gabriel, tenemos algunos temas que existen con la parte de la tecnología, y esto es completamente normal. Todos podemos tener, y la tecnología no está reservada de que no pueda tener fallas. En las interacciones que se tuvieron, 55 de ellas no tuvieron ningún tipo de problema. Y luego tuvimos dificultad para entrar a la plataforma. Y esto ha sido clave no solo para la atención que se puede brindar, sino también para nosotros en Alivio, para encontrar cuáles son los flujos que debemos mejorar en nuestra plataforma para ser más accesibles y más amigables con los pacientes que están utilizando. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Otra? Listo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las conclusiones que hemos llegado en este proceso? Bueno, primero que definitivamente sí existe un interés en la población para utilizar la telemedicina. Y esas limitantes que hemos mencionado sí son claves, pero pueden llegar a ser subsanadas si tenemos una buena colaboración con la triple hélice que mencionaba la doctora Durán anteriormente. Si trabajamos en conjunto para poder tener mayor tecnología y mayor acceso a la misma en el país, en las zonas rurales, podemos ampliar la cobertura y hacer que esto sea realmente una herramienta efectiva. El nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de pacientes como de profesionales de la salud, ha sido alto. Una vez que ya lo utilizan, se dan cuenta de que puede llegar a utilizarse para muchos de los padecimientos. Incluso no es para toda la telemedicina, pero tampoco es para nada. Así es que existe un balance que debe de encontrarse. El consultorio solidario, como mencionábamos, no fue utilizado solo para COVID, sino que también permitió atender padecimientos crónicos y agudos que pudieron llegar y ser tratados a través de la plataforma sin arriesgar que trasladaran esos pacientes. El patrocinio monetario ha sido importante, no solo para lo que ha sido la divulgación, sino para poder ampliar el uso. Y esto hubiera funcionado mayor para poder llegar a esos sectores que más lo necesitan en el país. Definitivamente nos damos cuenta que la telemedicina sí es posible en Honduras y en nuestro sistema sanitario, a pesar de las limitaciones que se tienen. Y esto queda por una área para una oportunidad que tenemos todos para poder apoyar. Y la capacitación del uso de las tecnologías para telesalud es clave. La telesalud no es una herramienta que es orgánica para las personas. Tienen que llegar a aprender para sacar el mayor provecho, tanto del profesional como del usuario. Y la simplificación de los procesos para nosotros como plataforma ayudan en mejorar la experiencia del usuario, y eso es importante, porque una teleconsulta a través de una plataforma no es solo la videollamada. La videollamada es la herramienta que se utiliza, pero hay una serie de protocolos,
aspectos de seguridad y privacidad que deben de llegar y contemplarse antes de poder implementar este tipo de soluciones, y eso es clave para el éxito de esto. Muchas gracias y le cedo la palabra a la doctora Álvarez para que nos comente un poco sobre la experiencia del Hospital María y la teleeducación. El audio, Buenas doctora Dina Raquel. tardes. Es un gusto compartir con un honor estar con tan cerca. Mi nombre es Dina Álvarez, la coordinadora de docencia en Hospital María Especialidades Pediátricas. Sí. Mi participación en este seminario o en esta charla es para poder comentarles nuestra experiencia sobre el área de teleeducación, que es una rama de la telemedicina. Voy a poner un poquito el contexto acerca del Hospital María. La siguiente, por favor. La siguiente. El Hospital María es un hospital público de referencia nacional de especialidades pediátricas. Nos especializamos en la atención de pacientes menores de 18 años y que son referidos de diferentes hospitales de la red pública del país. Contamos con 11 diferentes subespecialidades, hay 2 programas incluso que son únicamente se encuentran existentes aquí, como es el programa de cirugía cardiovascular. Desde el inicio de la fundación, que fue el 10 de septiembre de 2014, el hospital estaba comprometido no solo en la atención de pacientes pediátricos, sino también en la atención de estudiantes y participar en la formación continua de profesionales de la salud. Como lo hemos venido escuchando durante toda la plática, uno de los problemas que azota a nuestro país y América Latina en general es la dificultad de acceder a personal altamente calificado y que está este personal concentrado en las zonas de la ciudad. ¿Qué creemos nosotros? Que desde la educación podemos transformar no solo al personal que está formándose, sino también a los padres y familiares. Es un poco de la experiencia que vamos a contar. En esta gráfica quiero mostrarles cómo ha sido la evolución de la atención del hospital. Nuestro hospital es pequeño, tenemos apenas 40 camas disponibles, pero tenemos una consulta externa muy fuerte. Desde el 2017, 2015, creamos alianzas con diferentes universidades, tanto públicas como privadas, y hemos venido trabajando mediante convenios y acuerdos. Tenemos estudiantes de diferentes ramas de la medicina, enfermería, farmacia, tanto de universidades como les menciono, públicas y privadas del país. A la fecha del 2019, estos son datos de los informes anuales de docencia, teníamos un total de 2.891 atenciones de estudiantes entre personal de servicio social, internado rotatorio, práctica profesional. Entonces nosotros hemos venido creando una conciencia de educación y de incorporación de la tecnología a la educación médica continua. Siguiente. Esta gráfica es bastante interesante, solo pretende mostrar cómo ha sido la aceptación y viene mucho a ahondar en lo que ya los doctores nos han presentado en las exposiciones previas, acerca de cómo hemos venido evolucionando en el uso de la plataforma. Nosotros tenemos una sesión que se dan los viernes de la mañana. Estas sesiones están a cargo de médicos especialistas y tratamos de que sean solo expertos que comparten temas de actualidad y los que pues nos dan de primera experiencias en el manejo de pacientes. Si ustedes se fijan, en el 2018 logramos transmitir solo el 20% de sesiones. Ya para el 2010 haciendo algunos ajustes, dando más la herramienta de educación, haciendo nuevos ajustes. CONATEL, la Secretaría de Salud, nos da acceso a de forma gratuita, que fuera exclusivamente para educación, esto a nosotros y a otros hospitales del país. Y ahorita en 2019 pasamos de un 20% a un 60% de participación en herramientas de teleeducación. ¿Qué pasó en el 2020? Pues bueno, todos sabemos que fuimos azotados por la pandemia y lo que sucedió fue que todos nos volcamos a utilizar esta herramienta como una reunión como la que tenemos actualmente, y tanto médicos de generaciones ya mayores como médicos recién egresados, pues hemos venido familiarizándonos mucho más con el tema y usándola en nuestro quehacer diario. Siguiente.
¿Qué fueron los retos que nosotros tuvimos que enfrentar? Quiero decirles que este tipo de programas, como todos lo hemos venido mencionando de una manera o de otra, requiere de la creación de equipos multidisciplinarios que en un conjunto persigan un fin común. Es así como hemos logrado, nuevamente les repito, el acceso a acuerdos. En la fotografía que yo tengo a mi izquierda podemos ver personal de la empresa privada, Secretaría de Salud de Honduras, universidades públicas privadas, y pues nosotros como hospital atendiendo este tipo de patologías. Luego, el otro problema que teníamos es la conectividad y las fallas pues que generalmente se presentan, que es un problema con el que tenemos que estar lidiando, aunque las empresas fueran privadas, pues sí siempre se presenta un problema de inestabilidad. Y el otro es el equipamiento, licencias y el TIC que esté participando activamente en el quehacer del médico. Nosotros en el hospital afortunadamente tenemos un grupo de recursos humanos y de tecnología de informática y comunicación que están de la mano con nosotros y nos ayudan a solventar cualquier tipo de problema, no así los hospitales regionales con los que hemos tenido contacto, pues que no tienen este equipo a su lado y que es donde nosotros hemos encontrado mayor problemas de conectividad y que disminuye el número de sesiones. Entonces, uno de los retos fue una formación de los equipos multidisciplinarios y que sean sustentables en el tiempo. Esta es otra cosa muy importante. El líder de este tipo de disciplinas tiene que aprender a ser constante, paciente y entender que va a ir enfrentando nuevos retos y nuevas barreras, no solo de recursos financieros o de capacitación, sino también de aceptación de la tecnología, y es una situación cultural que hemos venido trabajando y que estamos muy contentos porque hemos dado grandes avances. La siguiente. ¿Qué alcances hemos tenido nosotros con la teleeducación desde el lado hospitalario? Pues mire que hemos participado en programas de promoción de la salud. Podemos ver en la foto que puedo mostrarles en el lado izquierdo nuestras reuniones antes de la pandemia, la parte de los oradores y estudiantes del Hospital María, nos reuníamos en el auditorio y transmitíamos las sesiones a otros estudiantes de otras universidades, principalmente UNITEC, campus de Tegucigalpa o campus de Santa Rosa de Copán, tuvimos Catacamas, también tuvimos San Lorenzo y Dani. Como les digo, ella era un poco más que hubiera conectado con estos casos. Entonces, en el Día de las Manos, es un día que, pues, como un hospital apegado a normas de seguridad de pacientes, nosotros promovemos siempre esta foto de la campaña del 2019 y logramos integrar a la campaña a estos otros actores junto con el personal de enfermería, y nosotros pues muy contentos porque esto parece mentira, pero era algo que no era tan común en todos los hospitales y que creían que era una celebración únicamente para enfermeras, digamos. Y como pueden ver, estamos integrados todo el equipo de salud en una campaña continua que incluso le hicimos pasar a los padres y a los niños, y ellos participaban en ese tipo de actividades de promoción de la salud. Hemos discutido casos clínicos interinstitucionales, no solo con el Hospital María, sino que ya son sesiones anatomopatológicas que presentamos un caso de algún paciente y luego el análisis patológico, discusión de marchas diagnósticas, y hemos tenido participaciones de pacientes, de personal de universidades privadas y públicas, y en algunas ocasiones hemos tenido que contactarnos con patólogos de otros países, como el caso de Inglaterra, que fue una reunión que tuvimos hará unas pocas semanas. Siguiente. Otra de las ventajas que hemos tenido es que hemos traído personas fuera de nuestro hospital a darnos las conferencias de temas de actualidad de pacientes que, aunque no sean parte de la cartera del hospital, pues son pacientes del diario quehacer de los pediatras. Y aquí podemos ver al doctor Carlos Sánchez, que es un médico intensivista del Hospital Escuela, que compartió con nosotros y con la estación de telemedicina la discusión de problemas actuales de dengue, que es una epidemia que nosotros vemos constantemente. Seguido de eso, en la calendarización que se hacía de forma estratégica, trajimos al doctor Francisco Ramírez, miembro de nuestro staff del Departamento de Neurología Pediátrica, para que discusiéramos un caso que se presentó justo en Copán de un paciente con afectación neurológica por el virus del dengue. Esto es compartido con los demás estudiantes, y la discusión de los casos, identificación de signos de alarma o triángulo de evaluaciones pediátricas, pues ha sido muy enriquecedor para nosotros como médicos y para los médicos que están en formación. Siguiente. ¿Cuáles son las barreras que nos ha tocado vencer? Pues bueno, hemos extrañado mucho
el contacto, como lo expresan los pacientes, el contacto físico, decía el médico, realmente es la interacción social, porque pues uno muy latino, en nuestra cultura está esto de ser muy camarada, muy atento en las reuniones, etc. Entonces, obviamente el personal que está de forma presencial disfrutaba un poco más ese tipo de convivencia, pero pues hemos ido viéndolo a medida que hemos ido ensayando dinámicas, como la que tengo acá en este recuadro de la parte superior de sus pantallas, donde se ve que la doctora está haciendo una encuesta sobre el caso clínico que estamos nosotros presentando, y los participantes activamente están acertando o no en las respuestas del caso que se está presentando. Sin embargo, necesitamos plataformas que sean más potentes para que todos los participantes parte de nuestra reunión, que es una de las quejas que de las que se conectaban con nosotros. Siguiente. Este es otro reto que hemos tenido, que es la integración de nuevos actores. Hay otras personas que están trabajando en el tema de telemedicina en el país. Hay particularmente una asociación de médicos que está trabajando ya fuertemente en activar telemedicina a distancia en la región de La Mosquitia. Telesan, ellos también hemos sido colaboradores nosotros de esa iniciativa, y aquí tenemos integrada una estudiante de tercer año de la carrera de pediatría que está compartiendo a Telesan, a La Mosquitia, a los médicos y los familiares el tema de detección temprana de cardiopatías congénitas. Fue transmitido a través de un canal YouTube, o se les mandaba a los pacientes, y también se presentó en varias pantallas que teníamos allá, y se entrenó a los médicos que estaban a la distancia en el departamento de Gracias a Dios. Esto solo se pudo lograr con el apoyo conjunto de este grupo de personas con las que también estamos participando en los temas de telesalud, teleeducación. Y obviamente nosotros integrándolos a otro tipo de campañas educativas. Siguiente. Esta lámina a mí me parece muy bonita. Esto se transmitió por el canal, fue un Facebook Live que hizo el Hospital María a través del área de mercadeo y el servicio de neurología pediátrica, y me encanta porque vean ustedes cómo los equipos de psicología y los médicos especialistas han integrado esta herramienta para no solo los médicos, sino también le estamos integrando para el cuidado de nuestros niños. El Hospital María tiene muchos programas de educación a tutores y a pacientes en temas específicos para que los pacientes se empoderen muy bien de su enfermedad. Aquí vemos cómo siempre desarrollábamos la escuelita de epilepsia para niños de epilepsia, y pues no habíamos podido reunirnos por este problema de la pandemia, pero a través de esta tecnología pudimos tener acceso con los padres, preguntas frecuentes, etcétera. Aparte de la consulta que hemos venido dando, pues los niños tuvieron la oportunidad, y los tutores, de hacer las preguntas frecuentes en epilepsia, y nosotros dar los consejos pertinentes cuándo acudir, qué hacer en un caso de una convulsión, etcétera, etcétera. Y ya tenemos planes para continuar en nuestros temas educativos, como temas de neurología, temas de endocrinología, temas de dermatología, inmunología también está participando en estas iniciativas que están dirigidas específicamente para la población civil. Siguiente, por favor. Y pues para no quitar más tiempo, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Pues concluimos que la teleeducación ha demostrado ser una herramienta efectiva para alcanzar al personal del área de la salud en educación médica continua, y para dar continuidad a los procesos de capacitación a padres y pacientes pediátricos, que ha sido clave en el éxito de nuestros pacientes, que debemos incentivar el uso sostenido de este recurso, integrándolo al plan estratégico de salud, tanto de cada unidad de atención como el plan hospitalario. Nuestras recomendaciones es promover la educación a nivel nacional de manera sistemática y continuada, facilitar las herramientas con TIC que sean un poco más legales y accesibles al público, integración de una red de teleeducación, lineamientos claros, que en hospitales de los diferentes departamentos y calendario de capacitaciones anuales para que podamos apoyarnos entre hospitales con expertos en el área sin necesidad de mover nuestro personal de su lugar de trabajo. Además, como establecer equipos multidisciplinarios con una infraestructura, financiación y recursos dirigidos específicamente al desarrollo de esta área. Por mi parte, pues es todo lo que tengo que compartirles hoy. Dejo el tiempo con nuestra abogada que nos va a dar el marco legal de esta charla. Muy buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es Roxana Espinal, soy abogada con maestría en Derecho Empresarial, también una especialidad en Derecho Digital.
Soy docente de la Facultad de Derecho de CEUTEC y actualmente directora del campus CEUTEC San Pedro Sula. Mi participación será sobre la ética y la normativa de la telemedicina en Honduras. Y es que las nuevas tecnologías con la aplicación generalizada de los medios informáticos están provocando cambios muy profundos en la sociedad. Y esto pues conlleva a constantes desafíos, ¿verdad? Y supone un nuevo reto, sobre todo el combinar ese humanismo y la tecnología en una sociedad de continuo cambio. El derecho y la medicina tienen un elemento común, y es que ambas ciencias se preocupan del hombre y obviamente de su devenir. Desde lo ético, hay que tener presente un aspecto fundamental, ¿verdad? Y es que tanto el médico general como el especialista que atiende un paciente a través de la telemedicina, ambos son responsables integralmente del paciente. En relación a esos aspectos éticos, hoy no solamente quiero mencionar los principios morales, la integridad, el servicio y vocación del personal de salud, sino que es muy importante también destacar que no se distingue diferencia en este tema porque el servicio esté siendo prestado de forma digital, ¿verdad? Y aquí podemos contemplar, por ejemplo, la relación médico-paciente. En la telemedicina debe estar basada en la confianza y respeto mutuo, como si fuese presencial. El secreto profesional del médico, recordemos que la intimidad representa lo más nuclear del ser humano y debe ser protegida indistintamente por la forma en que se nos atienda, ¿verdad? La responsabilidad del personal de salud y la calidad de la atención médica, asimismo, debe ser de la misma forma, ¿verdad? Y la confidencialidad y el consentimiento en el contexto telemático. Y aquí es bien importante resaltar que hoy por hoy estamos a la distancia de un clic para reenviar o hacer viral cualquier tipo de información que tengamos en un formato digital, ¿verdad? Entonces, es muy importante respetar el consentimiento del paciente, ¿verdad? Y debemos validar también la capacidad legal de este paciente y proteger esa información que la obtenemos en estos expedientes electrónicos que estamos manejando. Ya han escuchado a los doctores exponer, ¿verdad? Que ya manejan y guardan esa información. Entonces, en esta era digital, la protección de los datos personales es fundamental y mucho más cuando se refiere a la salud, porque estamos hablando de datos sensibles por la naturaleza de los mismos. Siguiente, Filmina. Entonces, es ineludible relacionar la ética médica y la legislación en relación a la telemedicina, porque estamos hablando de que son vinculantes, ¿verdad? Es muy importante reconocer e incorporar el consentimiento informado del paciente, las voluntades anticipadas y la historia clínica, así también como pues todos los aspectos que tengan que ver sobre su estado de salud. Y la función de los proyectos de telemedicina es garantizar y acreditar que se diseñan y se desarrollan, implementen y ejecuten de forma totalmente responsable, ¿verdad? Y es por eso que voy a hablarles ahora sobre los aspectos legales y sobre la legislación actual en Honduras. Entre la legislación vigente hondureña, la aplicación a la telemedicina, puedo mencionarles, en nuestra Constitución de la República tenemos el artículo 145 que manifiesta el derecho a la protección de la salud. En el artículo 76 de la misma Constitución podemos ver que se garantiza el derecho al honor y a la intimidad personal, esa intimidad de la que les hablaba anteriormente, ¿verdad? También contamos con la Ley de Comercio Electrónico que establece la igualdad entre la contratación por medios electrónicos, y esto es muy importante, puesto que recuerden que el paciente está del otro lado de alguna manera de una plataforma, ¿verdad? Ya sea de las que nos han explicado pues, los doctores en la última hora, ¿verdad? Y entonces sí es importante, ¿verdad? Poder salvaguardar esos derechos. Y entonces toda esta información que se intercambia en estas plataformas, esta ley se reconoce los efectos jurídicos y la validez o fuerza probatoria que tiene esta información que se envía o se recibe, ¿verdad? Por medio de un mensaje de datos. También contamos con la Ley de Protección al Consumidor, que esta vela por las necesidades y los intereses de los consumidores en un marco general, ¿verdad? Pero igualmente, pues, hablamos de los servicios y de la calidad de servicio que se le está prestando, en este caso al paciente. También quiero mencionarles que el Código Penal, en sus últimas reformas del 2019, contempla penas para quien atente contra la seguridad de las redes y de los sistemas informáticos. Y esto realmente que constituye una seguridad jurídica de todos, ¿verdad? De todos los acuerdos e intercambios de información que se realicen online, ¿verdad? Y creo que vamos a tener un poquito más de esa sensación de seguridad jurídica online, ¿verdad? Y actualmente como país, debo de mencionar que muchas de las prácticas y los convenios y las alianzas que se
que se han firmado, ¿verdad? Están amparadas bajo uno de los principios fundamentales del derecho civil, que es el pacta sunt servanda, que en latín viene siendo que el acuerdo entre las partes tiene fuerza de ley, ¿verdad? Y bajo esto, pues el contrato obliga a los contratantes a deberse a esta voluntad, ¿verdad? Y esta obligatoriedad se deriva de la voluntad de las partes y en estos casos nos subrogamos o nos adherimos a la ley del país aliado, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos cuando nos aliamos pues con ONGs o empresas extranjeras, ¿verdad? Entonces es que nos adherimos a las leyes de protección de datos, por ejemplo, que nosotros no tenemos, ¿verdad? De esta forma pues nos adherimos y a esos protocolos y normativas respecto a la protección de los datos. Entonces, ahora les quiero comentar las propuestas de leyes que yo considero que son fundamentales y que yo sugiero y espero que estén, pues, de alguna forma, ¿verdad?, pensadas o las tengan pendientes en el Congreso, porque son muy, muy importantes. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, ¿verdad? Esta ley deberá aplicarse a todos los datos de carácter personal registrados tanto en soporte físico, ¿verdad? Cualquier tipo de información que sea susceptible de tratamiento. Recuerden que el buen manejo de los datos es necesario para la prevención, el diagnóstico médico y obviamente pues la prestación de la asistencia sanitaria, ¿verdad? De alguna forma nosotros como pacientes nos vamos a sentir mucho más seguros, ya que estos datos son sensibles y muy, muy confidenciales. La Ley de Autonomía del Paciente, esta ley también es muy importante porque tiene como objeto regular los derechos y las obligaciones de los pacientes y su especial valía reside en que establece un marco común para la protección de los derechos humanos y la dignidad humana en la aplicación de la biología y la medicina. Y por último, también quiero mencionarles la ley para promoción y regulación de la telemedicina, ¿verdad? Que yo creo que esta es la que más nos urge, ¿verdad? Y esta tendrá por objeto establecer los lineamientos generales para la implementación y el desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud. Y si se fijan, pues la mayoría de los médicos que acaban de expresarse manifiestan que pues es una de las preocupaciones que ellos tienen. Siguiente. Y aquí podemos ver que en esta filmina pueden ver que de las preocupaciones de los médicos hondureños cuando se les consultó, un 73% manifestaron que la mayoría de sus preocupaciones es la falta de legislación. Siguiente. Entonces, en estas percepciones de los médicos, si las vamos a, cuando se les hizo la consulta, ¿verdad? Si las vamos a valorar del 1 al 5, un 2.8% calificaron que tienen esa información sobre la responsabilidad legal al usar la medicina. O sea que hay un desconocimiento, ¿verdad? Y un 2.7% manifestaron el nivel de conocimiento que tienen sobre las formas de manejar bajo seguridad los datos digitales de los pacientes o el tratamiento que se le da a toda esa información que reciben por parte del paciente. Siguiente. Ayuda con lo siguiente. Y bueno, pues la telemedicina implica esa transmisión segura de datos e información médica a través de textos, sonidos, imágenes. Esto es bien importante que todos sepamos, ¿verdad? Que nuestra legislación en la Ley de Comercio Electrónico contempla todos estos medios, ¿verdad? De intercambio de información, texto, sonido, imágenes u otras formas necesarias para la prevención, diagnóstico y el tratamiento y la vigilancia del paciente. Y bueno, de todas las normativas que les mencioné, pues estas vienen a ayudar a reforzar esas reglas éticas, a promover la tecnología de la salud digital y pues a facilitar una solución más factible para reducir el contagio con el coronavirus durante la pandemia. Pero como decían los médicos, ahorita la telemedicina llegó para quedarse, ¿verdad? O sea que necesitamos urgentemente pues fortalecerla y que sea pues legalmente regulada. Con esto cierro mi participación y doy la palabra a la doctora Sandra Gómez. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han presentado. Queremos solamente comentar como parte final es lo que es la propuesta.
el avance, para el avance de lo que es telemedicina y teleeducación aquí en Honduras, ¿qué es lo que necesitamos? Número uno, necesitamos, como ya vieron, capacitar al personal de salud graduado en formación, así como también a la población en general, para que todos podamos usar lo que es telemedicina, que como lo vimos, ayuda bastante al cuidado de la salud. También es necesaria la formación de una red hospitalaria y centro de salud conectados a través de telemedicina. Esta es la única forma que nosotros tendremos para que la falta de especialistas ya no haya una oportunidad para que los pacientes puedan tener acceso a ellos desde sus localidades y pese a los retos que tenemos económicos o pese al reto económico que tiene cada paciente. La legislación, como vimos, es importante comenzarla aquí en Honduras. Ya hay un grupo que está trabajando en tratar de tener una legislación en el país. Y la otra, que es bastante fuerte también, es el financiamiento. Se necesita para un programa como este o un proyecto como este, la compra de equipo para los centros de salud para que estén dotados. Se necesita el acceso a internet, se necesita hacer promoción y publicidad para que las personas conozcan lo que es telemedicina. Sabemos que, por ejemplo, el consultorio solidario, que es totalmente gratuito, no ha tenido el alcance a las zonas rurales porque no hemos tenido la suficiente promoción y publicidad para que todo el mundo sepa que es algo gratuito. En el chat preguntaban si esto es gratuito o es pagado. Es totalmente gratuito. Entonces, ¿qué es lo que impide? Muchas veces el desconocimiento por las personas para obtener acceso al equipo. Y así podemos promocionar el uso de telemedicina. Queremos agradecerles y queremos dar un tiempo, bueno, hay unas preguntas que han salido en el chat y vamos a ser breves ya en esta última parte. Tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Vamos todos bueno, voy a dejar de compartir y así pues todo el resto del equipo puede ir contestando. Tenemos algunas preguntas que quiero compartir de algunas personas que nos han estado escuchando y viendo. Muchísimas gracias a todos los que se unieron a Facebook Live también. Tenemos una pregunta que es especialmente para el licenciado Juan Carlos Young. ¿Qué ancho de banda se necesita para cada enlace? ¿Qué nos puede comentar? Sí, gracias. Como decía un profesor mío en la maestría, depende. Depende de dos cosas. Uno, si vamos a hacer solo la parte de videoconsultas, como ha sido la plataforma básica de alivio que utilizó, por ejemplo, el doctor Andrew en San Lorenzo, requiere un ancho de banda muy bajo. O sea, el mínimo necesario es de 300 kbps para la parte de video, 50 para audio. Sin embargo, nosotros recomendamos para una experiencia óptima que sea de 2 megas. En el caso de las estaciones que utilizaban los dispositivos para poder hacer diagnóstico, se requiere muchísimo más porque son muy robustas las imágenes que pasan a través de ello. Y para poder tomar una decisión por parte de los profesionales de salud, la resolución tiene que ser muy alta. Entonces, en esos casos, estamos hablando de anchos de banda de 10 megas hacia arriba. Ok, muchísimas gracias. También la doctora Durón, si nos puede contestar, ¿les apoya CONATEL en la conectividad de los centros de salud? ¿O les apoyó CONATEL en la conectividad en los centros de salud? Gracias. Es importante decir que hay personal en la Secretaría de Salud que ha estado trabajando este proyecto de telemedicina. El doctor Salvador Díaz, quien también está en Universidad Nacional Autónoma, ellos lanzaron, de hecho, una plataforma hace poco. El gobierno a través de CONATEL ha planificado habilitar internet en cierta red de hospitales y centros de salud. Desconozco los detalles, pero sí puedo decir que, por ejemplo, en el hospital de Copán y el de Danlí, pues la instalación fue patrocinada por CONATEL. En otros proyectos han sido donantes, han sido personas que apoyan, quienes han facilitado internet, a veces UNITEC la ha pagado. Todo depende del lugar y de la rapidez con que eso se pueda hacer. Según entendemos, pues hay una proyección de poner más internet en más hospitales y esperamos que así sea, porque va a ser de gran ayuda para los médicos
generales, porque hay muchos especialistas que están concentrados en las ciudades y una forma en que los especialistas podemos ayudar a muchos es a través de esta tecnología y es precisamente una gran fuente de satisfacción para nosotros, ¿verdad? Aumentar nuestro alcance. Muchísimas gracias. Tenemos también entre el equipo que estamos ahorita reunidos en el Zoom a la doctora Glenda Oliva. Ella es la que coordina a los médicos del consultorio solidario y quisiéramos, o sea, ella está al día a día recibiendo las llamadas telefónicas o las llamadas, perdón, que se conectan también a través de la plataforma de Alivio, y quisiéramos hacerle una pregunta. ¿Qué tipo de patologías pueden tratarse con telemedicina? ¿Qué opina usted? ¿Cuáles son las que se pueden tratar o existen algunas que no se pueden tratar con telemedicina? Nos pregunta alguien. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar hasta este momento y por escuchar al resto de los panelistas, ¿verdad? Como comentó la doctora Sandra, me ha tocado coordinar parte del consultorio COVID y que ha sido una muy bonita experiencia que hemos tenido y como parte también del equipo de Fundación Lucas para la Salud. La doctora, alguien preguntó qué patologías no se pueden atender y qué podemos ver. Definitivamente, creo que todos los médicos sabemos que el mayor porcentaje para diagnosticar una enfermedad se basa en la anamnesis, pero también necesitamos el examen físico. Entonces, esa es como una de las desventajas de la telemedicina, que de repente nosotros, si yo estoy acá y el paciente está al otro lado, no puedo examinarlo. Pero a medida que hemos ido pasando en este tiempo, en la pandemia, pues hemos ido aprendiendo, así como decirle al paciente, póngase de esto, por ejemplo, si nos muestra algún tipo de lesión en la piel, que acerque la cámara. Entonces, algunos truquitos, como dice la doctora Durón, para que nos puedan ayudar a determinar qué patologías. No podría decir específicamente qué patologías se pueden tratar porque son muchas, pero sí podemos orientar y de acuerdo a lo que el paciente nos dice, nosotros podemos indicarle exámenes, podemos ver los exámenes de acá y cuando hay o sea, todos los médicos somos responsables para decir, bueno, hasta aquí yo puedo llegar en telemedicina, pero de aquí no puedo pasar, necesita ir a que un médico lo revise, le haga un examen físico porque ahí yo no puedo llegar, por ejemplo, en un dolor abdominal, ¿verdad? Que yo no puedo palparlo, ¿verdad? A menos que un médico esté al otro lado, pero de nada sirve si el otro médico está al otro lado, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo clásico. Los dolores abdominales, sí prefiero yo decir, no, bueno, mejor vaya a que lo revisen y sobre todo si ha tenido un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, pero también quiero comentar y ampliar, tal vez no tanto específico en esa pregunta, pero sí comentar de cómo ha sido la experiencia así en el contacto con el paciente en la pandemia, en el momento de la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, más o menos como en marzo y en mayo, donde estuvimos recibiendo las primeras llamadas de los pacientes, vimos muchos pacientes con ansiedad y pudimos observar de cómo el hecho de tener esa, aunque sea verlo cara a cara, porque como los pacientes tenían miedo de salir, no podían salir, no los dejaban salir, etcétera. Entonces, y habían unas personas que estaban solas en su casa y ni siquiera tenían cómo platicar. Entonces, sí vimos como una manera para el paciente de poder entenderlo y de repente tal vez ni siquiera indicarle medicamento en ese momento, pero sí también platicar con él y tener esa empatía. Entonces, esa es otra ventaja de la telemedicina, que aunque no esté con el paciente, el solo hecho de que el paciente me pueda ver, me pueda escuchar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la oportunidad de poder darle una palabra de ánimo, ¿verdad? Que eso va más allá de un mero medicamento o más allá de un diagnóstico y sobre todo en el tiempo de la pandemia. Y doctora Durón, eso que usted acaba de comentar, doctora, es súper importante, ese contacto con el paciente,
Alguien nos comenta qué riesgos representa para el médico y para el paciente el uso de WhatsApp para una consulta médica, simplemente por el WhatsApp. ¿Qué opinión, qué piensa usted? Puedo agregar algo a lo que dijo la doctora y que tiene que ver con lo que usted está diciendo también. Hay dispositivos de examen. Yo creo que eso se va a volver popular, que el paciente tenga una cámara especial para ver la garganta o el esfigmomanómetro o el electrocardiograma que lo va a poder transmitir a su médico. Eso va a cambiar, eso va a mejorar con el futuro y nos va a dar más habilidades, pero siempre uno debe saber los límites. Uno se hace un mejor clínico en telemedicina y algunos van a decir, ¿qué locura es esa? Pero en realidad sí, porque uno se vuelve más hábil en el interrogatorio, en la historia clínica. Para quienes estén en el área de neurociencias, en mi caso soy neuróloga, nosotros seguimos las guías de la Academia Americana de Neurología sobre cómo examinar remotamente, ¿verdad? Entonces, sí, cada vez tenemos más protocolos para hacerlo mejor. ¿Cuál es la ventaja de tener una plataforma dedicada a telemedicina? En nuestro caso hemos utilizado para teleconsulta algunas plataformas. Ahora, para teleeducación es más abierto, hay Webex, hay Zoom, hay otras, pero en el caso del paciente no podemos conectarnos por una red insegura, porque si hay fuga de datos, es un riesgo para el médico, para el paciente, ¿verdad? Entonces, nosotros usamos Video y usamos Alivio. Son plataformas que están bajo acuerdo de confidencialidad fuera de Honduras, porque como Honduras no tiene una ley, nos tenemos que adherir a otras, como dijo la abogada. WhatsApp no es una red segura, puede haber un reenvío de datos, puede fugarse un video, no es correcto que haya recetas, le digo a los pacientes, volando por ahí en los correos y en los WhatsApps, porque son documentos privados, solo vistos en la relación médico-paciente. Lo correcto es conectarse en plataformas seguras y no en todos estos sistemas de comunicación que contamos ahora. Pero bueno, a veces sé que los médicos buscan cómo hacerlo y ni modo, una llamada a WhatsApp, pero hay que tener cuidado en el intercambio de documentos, ¿verdad? Porque se puede violar el secreto médico sin quererlo. Y usted sí nos puede agregar un poquito porque nos preguntan si hay algún anteproyecto de ley en telemedicina para legalizar telemedicina. Sí, tengo entendido que el Congreso Nacional tiene ya una propuesta de ley. Nosotros le sugerimos a ellos, a la Comisión de Diputados que está trabajando en eso, que la socializara, porque hay muchas normas internacionales que se desconocen en Honduras. Y nos preocupa que no haya suficiente protección de datos. Honduras no tiene ley de protección de datos. Entonces, a la par de esa propuesta hay otra que se está preparando por parte de la Asociación Hondureña de Telemedicina. Todo este grupo de investigadores y otros que quieren empujar las buenas prácticas de telemedicina en Honduras han constituido esta asociación. Así que se va a estar también haciendo lobby y conciencia para eso. Esperamos que nos escuchen, ¿verdad? Porque si se aprueba una ley que no protege al paciente, vamos a entrar todos en alto riesgo legal. Así que hay que hacerlo bien. Hay varios que nos están diciendo felicidades y nos dicen algunos, ojalá nos ayuden con iniciativas como estas para llegar a los municipios donde no tenemos fácil acceso a los hospitales. Eso es lo que se busca. Y también nos están pidiendo que en el chat compartamos con el link. También el ingeniero Arturo está levantando la manito, ya creo que le vamos a ir cediendo nosotros. Hay varias preguntas también que nos están pidiendo, pero sabemos que ya estamos casi a las 6 de la tarde, entonces le paso la palabra al ingeniero Arturo. Sí, gracias, compañera Sandra. Realmente yo tengo 4 preguntas que son para los panelistas, no es solo para un panelista específicamente. 3 porque la 4ª la acaban de contestar en este momento
y quería consultar quién está a cargo de esta comisión que está impulsando este proyecto de ley, ¿verdad? Y sobre su normativa y sobre su regulación. Quisiéramos saber quiénes son las personas que están a cargo. Eso tal vez lo podrían apuntar al final de la conferencia que estamos teniendo. Y la primera pregunta era, ¿qué tan efectivos han sido los tratamientos recomendados a pacientes que han utilizado telesalud? La segunda, con respecto a la COVID, ¿cuántas teleconsultas más o menos han tenido ustedes? Y si ustedes han tratado a estos pacientes o los han remitido a los centros de triaje. Y esta otra pregunta, que si lo que ustedes están haciendo es un voluntariado meramente o su tiempo es remunerado de alguna forma. Esas son las 4 preguntas que tenía. Creo que Andrew podría contestarnos sobre cómo le ha ido a los pacientes, o sea, si han solucionado su problema, cómo fue su experiencia como médico en San Lorenzo. Sí, bueno, en nuestra experiencia en San Lorenzo, sí, el 92% no necesitó una referencia de manera física a otro establecimiento, ¿verdad? Se resolvió su problema de manera, pues, digital, mediante la teleconsulta, ¿verdad? Solo un pequeño porcentaje sí hubo necesidad de referir porque ya hablábamos de sospecha de patología quirúrgica, ¿verdad? Entonces, en esos casos, en ese caso en específico, que fue uno nada más, sí fue remitido, pero el resto todos resolvieron de manera satisfactoria. Okay. Sobre las otras preguntas, yo creo que hay que abocarse con la Comisión de Salud del Congreso Nacional, porque ellos son los encargados de estudiar todas las propuestas, porque ellos derivan a otras comisiones o a otros diputados. Yo creo que hay que acercarse a la Comisión de Salud. Sobre este proyecto, como es un proyecto de investigación, funcionamos bajo un comité de ética y es un proyecto de responsabilidad social entre varios, entonces el financiamiento ha sido dado por UNITEC, la Fundación Lucas para la Salud, Alivio, quien ha donado 50 consultorios virtuales que están disponibles para los médicos en servicio social a nivel nacional. Y hay otros donantes que a veces patrocinan un internet o Baxter, por ejemplo, quien ha asignado parte del tiempo de sus médicos al consultorio solidario. En realidad, una necesidad es financiamiento. Nosotros hemos programado que el consultorio solidario pues esté hasta diciembre porque no tenemos mucho financiamiento para más. Así que ojalá que hubiera pues más apoyo porque necesita patrocinio. Hay 14 médicos a la orden ahí, especialistas, pero sí es una limitante el financiamiento. Agregando lo que dice la doctora Durón, hay 2 temas. Uno, con la parte de lo que son las leyes y esas comisiones que están viéndolo. Creo que había también una pregunta que había hecho alguien en el chat acerca del plan de acción del gobierno abierto. Sí conocemos de que existen algunas iniciativas, especialmente que en el gobierno abierto creo que la principal que se menciona es el expediente electrónico, que es importantísimo. O sea, creemos que, y esto como empresa privada, creemos de que se debe existir el expediente electrónico único para poder llegar y compartir esa información y que sepamos cuáles son las condiciones para hablarlo. El problema es que lastimosamente a veces no somos parte de la conversación, a pesar de que tratamos de acercarnos y eso a veces lo dificulta. Entonces eso es importante, como decía la doctora, que lo socialicemos. Y la otra, acerca del costo, pues sí, eso es importantísimo para poder continuar con este tipo de iniciativas. Alivio, cuando se fundó, no solo se fundó pensando en un tema comercial, sino que también en esas necesidades que han mencionado todos los panelistas. Los que más necesitan esto son los que menos tienen. Y lastimosamente Honduras es uno de esos países que nos demuestra que esto es lo que deberíamos de hacer. O sea, no podemos hablar de una universalidad de salud
si no tenemos este tipo de iniciativas implementadas. Entonces creo que por ahí van esos dos temas. Ok, y yo quiero comentar algo que nos están escribiendo. Tenemos entre los que están con nosotros el día de hoy también a la que fue decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Odessa Enríquez, quien nos manda un mensaje de felicitación y quien junto con nosotros es parte de los pioneros en este proyecto. Sin el apoyo de la doctora Odessa también nosotros no hubiésemos podido arrancar a hacer estas cosas en la Facultad de Ciencias de la Salud. Como algo que anotar. De vuelta al ingeniero Oscar. Bueno, sí, esas son las preguntas que se han planteado y ustedes han sabido responder muy bien. Solo nos resta felicitarlos por esta noble iniciativa que ustedes han tenido y pues de antemano poner al servicio de ustedes también nuestro esfuerzo para que breguemos juntos como actores y ver en qué podemos impulsar este noble proyecto. Yo creo que existen mecanismos y procedimientos y es necesario que empoderemos a nuestra población en la parte digital. El empoderamiento digital hay una ley que ya fue creada bajo este marco también, pero está ahí como una ley y no hay presupuesto. Es importante hacernos notar nosotros ante el gobierno y hacerle solicitudes por varias vías, ¿verdad? Para que apremien todos estos proyectos que están ahí y que al final van a globalizar una iniciativa como esta. Agradecerles y con ustedes voy a dejar a la directiva Shirley Caballero, quien va a dar las palabras de cierre. Nuevamente gracias por su tiempo y como pudieron ver, pues hay mucha expectativa de parte de la población hondureña, a pesar de las fallas técnicas que tuvimos al principio, que es normal, pero la mayoría de la gente se pudo conectar. Y con ustedes la compañera Shirley Caballero. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar presentes en esta convocatoria a este webinar de experiencias de telesalud en Honduras. Especialmente agradecemos a UNITEC, a Alivio de Honduras, CEUTEC, Centro de Especialidades del Hospital María y Frena la Curva Honduras. También a los doctores Andrew, a Sandra Gómez, Dina Álvarez, Reina Durón, Glenda Oliva, al licenciado Juan Carlos Young, a la abogada Roxana Espinal y Gabriela May y Karen Benítez. Muchísimas gracias por enriquecer este webinar y explicar pues, cómo se pueden ir avanzando en telesalud, en este caso, en un contexto donde todos fuimos afectados de alguna u otra manera con respecto a lo que es esta pandemia. Además de eso, pues apuntar de que sí es necesario pues tener otras opciones de atención, ya que, como bien lo decía la doctora Reina, que no en todos los municipios hay doctores especialistas y de esto pues cierra un poquito la brecha, aunque sí es necesario siempre pues que lo revisen para el paciente en el sentido de hacer una auscultación con respecto a ver de otra manera cómo se puede hacer un diagnóstico con su salud. Y sí, pues la parte de la socialización es muy importante en estos procesos y como decía una de las compañeras y también lo exponía que Juan Carlos, de que sí es necesario pues de conocer cómo están los procesos en el país con respecto a esto y al manejo de datos. Sé que existe un acto de proyecto de ley que tiene que ver con la protección de datos abiertos, con la protección de datos, pero todavía está en el Congreso. Y entonces es un proceso que está caminando de alguna u otra manera, pero es necesario pues de que sumemos fuerzas para que esto se lleve a cabo y pues agradecer también a SHAP que nos apoya siempre desde Guatemala y especialmente a la Oficina Técnica de Cooperación y al Club Shalom y a ustedes en especial y que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias por su participación. Gracias. Si tienen algo que decir como palabras de cierre, pues igual es bienvenido. Para las personas que tengan más preguntas, porque vimos bastantes preguntas también, pueden contactarnos a través del ingeniero Arturo. Vamos a estar poniendo en el chat si la doctora Durón pudiese poner
alguna información de contacto para lo que es el consultorio, cómo funciona y todo eso. Sé que ella puso ya link para usar el consultorio solidario, como ella mencionó. Sigue funcionando hasta el 31 de diciembre, así que es bienvenida a aquellas personas que quisieran aprender un poco más. También sé que hay más preguntas sobre lo que es alivio. También el ingeniero, el licenciado Carlos Young está a la orden para contestar y él ha colocado su correo electrónico también para que conozcan un poco más sobre cómo funciona. Pero muchísimas gracias por habernos dejado compartir en esta noche con ustedes.